Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alexander Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia UNAD, del programa de Ingeniería Agroforestal, en este caso del curso de Economía Agraria. El tema que yo escogí para trabajar es la cuestión agraria y el sector agropecuario. Es un tema bastante complejo y bien un poquito difícil de entender, puesto que habla desde mucho tiempo atrás cómo afectaba la economía, cómo fue que se dio la agricultura en Colombia y cómo fue la manera de evolucionar en cuanto a la seguridad alimentaria y la forma de que hoy en día podemos decir que tenemos una agricultura un poquito más compleja, más entendida pues en otros aspectos. Eh, Quiero felicitar de todas maneras a los compañeros que ya entregaron sus aportes en la parte de los videos, a la compañera del que tuvo que hacer la parte del documental 970. Muy interesante el documental, muy interesante los videos y la aclaración. Son cosas que son relevantes, pero en ocasiones uno no las conoce porque en el contexto donde uno vive no se ven esa clase de cosas. Se vio aquí en mi región, los campesinos salían porque sabían que les tocaba salir a hacer un paro o una manifestación, mas no sabían el por qué. Alguna de las causas de ese paro pues era esta resolución, pues que de punto fue retirada por esta manifestación. Este tema que me tocó a mí, más que todo habla sobre la intervención de un señor, un economista, Jesús Antonio Bejarano, y nos muestra mucho el cómo fue que fue evolucionando la economía agraria, cómo fue que se dio la agronomía pues en Colombia, puesto que fue y que hasta la fecha tiene todavía muchas falencias que se presentaron y se vienen presentando desde mucho tiempo atrás, como lo fue en el tiempo del feudalismo, cuando las tierras eran pocos los dueños, entonces la economía, la agricultura era poco incentivada, únicamente destacando el café, y ya en algunos tiempos más adelante pues se fueron implementando ya otros productos agrícolas que hoy en día todavía son objeto de exportación también para otros países. Es más que todo esto, no es tan importante como explicar todo el texto como tal, porque es muy difícil, es demasiado extenso y demasiado complejo para poderlo de pronto hacerle como un resumen. Pero el resumen como tal es la importancia de la economía que está, el problema de la economía que tenemos, de la cuestión agraria que se está viendo aún y que se presentó en muchos tiempos atrás y que tal vez haya evolucionado un poco y ha dado unos cambios acordes a los contextos que hoy en día tenemos y que pues podemos decir que ha mejorado un poco en esta cuestión. Es más que todo esto sobre la evolución de esta práctica sobre lo que tenga que ver con la economía. Entonces el texto nos muestra la forma de cómo fue que se dieron los primeros productos, cómo fue que se dieron las primeras problemáticas, en los años 60, 70, que hubieron las primeras reformas agrarias y las primeras manifestaciones por cosas que no estaban a gusto en ese tiempo los agricultores, y la forma en cómo poco a poco fue cambiando esta conciencia de que solamente el terreno era para unos pocos y no los cultivaban ni les daban el mejor uso. Entonces es más que todo eso, de cómo fue cambiando esa metodología, ese contexto anterior
del feudalismo, del capitalismo, de que los terratenientes, de la manifestación que hubo por parte de las personas que arrendaban sus predios para cultivar esa manifestación, para poder tener esos terrenos propios y poder ellos mismos cosechar sus propios productos. Entonces, pues yo no tengo así como más cosas para decir que tengan que ver como con el video. Importante aclarar de que pues que es eso, es como que el texto como tal es eso, como la problemática que se vivió antes y la forma como se está viendo hoy en día de lo que tiene que ver con la economía.